Estamos otro sábado más aquí conectados. Buenos días también por Latinoamérica y con muchas ganas de compartir, de seguir informando y de seguir comunicando en este emocionante proyecto. Mirar, todas las personas que van a aparecer por aquí son personas que lo primero son amantes de la educación. Pues soy Jorge Calvo, soy profesor, ¿vale? Ante todo, cuando me gusta la educación es porque soy profesor y me dedico a la educación desde hace ya muchos años. Actualmente trabajo en el Colegio Europeo de Madrid, soy el director del área de innovación educativa y también soy profesor en la universidad. Y bueno, y luego me dedico pues a colaborar, ¿no? Colaborar y difundir un poco esa parte divulgativa de la tecnología, de cómo integrar la tecnología en las aulas. Bueno, pues siempre me ha gustado mucho el entender realmente de dónde viene el origen de las cosas. Y con otras tecnologías es verdad que no nos podía llamar tanto la atención, pero es verdad que la inteligencia artificial es un poco diferente, ¿no? Y es un poco diferente porque a veces parece una caja negra, ¿no? En la que parece que lanzamos algo y nos devuelve otra cosa diferente, ¿no? Y no sabemos realmente por qué, en el cómo, ni realmente en qué está contextualizada muchas veces, el sesgo que lleva. Y a mí eso es lo que me apasiona, y me apasiona desde un punto de vista educativo, porque creo que realmente el desarrollo del pensamiento crítico y el desarrollo del pensamiento crítico digital hoy en día creo que tiene más peso que nunca. Es decir, creo que esa parte ahora mismo es una parte educativa fundamental dentro de la educación para entender y para reflexionar cómo nos debemos enfrentar a este tipo de tecnología, ¿no? La inteligencia artificial realmente es tan impactante porque creo que nos está ocupando partes de que creíamos que eran nuestras y únicas, ¿no? Nuestras, ¿no? Como humanos, ¿no? Y estamos viendo cómo una tecnología nos está rivalizando en ciertas partes y sobre todo en actitudes cognitivas, ¿no? Con el humano. No podemos competir con una inteligencia artificial en muchos campos porque probablemente de aquí a un medio o largo plazo tenemos la que perder, y lo que tenemos que aprender es a convivir. Tenemos que aprender a convivir con ella. Y realmente es una tecnología que ya no solo nosotros, que lo estamos viviendo ahora, sino nuestros alumnos, a los que tenemos en clase, pues cuando salgan y tengan su vida laboral o incluso su vida universitaria, yo que doy clase en secundaria también, es una herramienta, es una parte en la que van a convivir con ellos a día y realmente formará parte de su vida laboral, ¿no? Entonces tenemos que enseñarles a eso. Entonces realmente creo que hay que aprender y tenemos que enseñar inteligencia artificial, ¿no? Es fundamental, ¿no? Que educativamente no solo avancemos en el campo de la herramienta, sino avancemos también en el campo del conocimiento de una IA y en el campo ético también y legislativo de una IA, ¿no? ¿Cómo se han sentido los alumnos al trabajar con herramientas que parecen del futuro, pero que a día de hoy ya has podido poner en manos de ellos? Es decir, yo diseñé una pequeña aplicación, hacíamos fotos a cuadros y lo que hacíamos era, bueno, pues estudiar realmente cómo se sentía el personaje del cuadro, ¿no? Yo siempre empezaba este proyecto diciendo, bueno, de la Mona Lisa podemos saber muchas cosas, podemos saber quién la pintó, cuándo se pintó, qué tipo de cuadro es, qué tipo de material se usó, pero realmente podemos saber cómo se sentía cuando la pintó Leonardo da Vinci en aquel momento. Pues no, y gracias a la IA pues lo podemos hacer, ¿no? Porque el reconocimiento facial nos permitía saber y estudiar qué emoción podía tener, ¿no? Si estaba triste, si estaba feliz, si estaba sorprendida, ¿no? Fue fantástico, fue un proyecto que nos encantó. Además, lo empezamos a trabajar con niños de primaria, de primero, de segundo de primaria, donde iban al Museo del Prado, aquí en Madrid, y cuando volvían a clase lo que hacían eran, bueno, pues hacer fotos a los cuadros y les decía qué emoción tenían ese cuadro que habían estudiado en el Museo del Prado, ¿no? Lo llevamos mucho más allá. Lo que hicimos después fue intentar imitar la emoción de ese cuadro, ¿no? Ellos veían un cuadro e intentaban imitarlo haciéndose fotos a sí mismo. Y era tremenda la comunicación que se ejercía entre ellos estudiando la emoción, ¿no? Yo me acuerdo de frases como decían, no, sonríe más que no llegamos, ¿no? A esa emoción, ¿no? Vamos a poder tener un ecosistema de herramientas que van a potenciar la labor docente de muchísimos profesores. Creo que la inteligencia artificial tiene dos vertientes. Una es la vertiente desde el punto de vista directivo del centro, es decir, cómo realmente el centro, a través de la inteligencia artificial, puede mejorar
pues la tendencia o la práctica docente de su profesorado. Y por otro lado, dentro del aula, es decir, cómo dentro del aula el profesor directamente sobre el alumnado puede desarrollar el proceso de aprendizaje utilizando inteligencia artificial, ¿no? El trabajar por diferenciación en el aula es tremendo, ¿no? Es algo muy complicado y creo que la IA nos lo está poniendo fácil, ¿no? El decir, muchas veces no tenemos clases, ojalá tuviésemos clases siempre al mismo nivel, pero no es así, ¿no? En cambio, ahora con la IA, ¿no? Pues creo que esas herramientas en las que permiten la autonomía de trabajo del alumnado y que permiten perfilar su contenido y su aprendizaje, pues es fantástico, ¿no? Creo que eso es algo que debemos aprovechar al 100%. O sea, lo primero que, si no hay cultura en tu colegio de ese pensamiento crítico digital para la enseñanza y para la gestión, eso es. Cuidado, son dos cosas, la enseñanza y la gestión. Vas a ser un profesor solo, allí puesto dentro de tu aula, como ha pasado con otras corrientes que hemos vivido por atrás, metodológicas, el mobile learning, profesores muy lanzados, pero solos. Y no pasa por ahí. Pasa por crear cultura en el colegio. Que hablan de ChatGPT. Miren ustedes que el ChatGPT es la puntita de la puntita de la puntita del iceberg. O sea, si alguien piensa que la inteligencia artificial es el ChatGPT, está bastante desnortado. Y lo que hice fue, bueno, en un entorno seguro, yo tenía a mis alumnos en un canal de Teams y teníamos como acompañantes a ChatGPT y a DALL-E, donde les podíamos hacer preguntas, ¿no? Y las respuestas las veíamos todos y las preguntas las veíamos todos y todos reflexionábamos sobre las preguntas y respuestas que nos daban o las imágenes que nos daba, ¿no? Eso era súper enriquecedor. Era mucho más enriquecedor que dejar a un alumno solo o en su casa para que resuelva un ejercicio de matemáticas porque se lo pregunta a ChatGPT y al día siguiente te lo trae hecho. Creo que ese no es el camino. Creo que tenemos que cambiarlo, ¿no? Y hay que cambiar la educación en esa manera, y hay que evaluar de otra manera, y hay que desarrollar otras competencias. Y esa es la idea. Creo que ese es el escenario en el que tenemos que trabajar. ¿Tenemos que hacer un cambio educativo? Sí. O sea, nos estamos haciendo muchas preguntas. Es decir, ¿cómo evaluaremos? ¿Hasta dónde nos tenemos que formar? ¿Qué competencias debemos desarrollar? ¿O qué saberes debemos enseñar? Creo que hay muchas preguntas que nos estamos haciendo desde el punto de vista educativo que tenemos que contestarnos. Y realmente esa es la base. Cuando seamos capaces de contestarnos esas preguntas en el área, en el aula, pues es cuando nosotros podremos tener un desarrollo mayor en esta herramienta, la otra, porque tendremos capacidad, porque habremos dicho, como decía también José, esa cultura dentro del centro y tendremos una idea clara de por dónde ir en el colegio donde estamos trabajando, ¿no? Porque ahí hay dos cosas importantes. Una cosa es tu proyecto educativo y otra cosa es tu proyecto pedagógico. En el proyecto educativo entra toda la comunidad educativa. En el proyecto pedagógico, quien lidera el proyecto pedagógico son los profesores. Quien lidera el proyecto educativo son los equipos de dirección o al menos de determinadas estancias de los equipos de dirección. Por lo tanto, jugar con esa cultura es lo importante. Es decir, la inteligencia artificial, todas las aplicaciones de inteligencia artificial educativa entran dentro del entorno para complementar tus dinámicas de aprendizaje en el colegio. O sea, tú puedes utilizar inteligencia artificial cooperativo, proyectos con inteligencia artificial de la misma manera. Entonces, lo suyo es, muy importante, es integrar esto. Estamos en un momento ideal. Hemos creado una comunidad de aprendizaje, porque esto, no olvidéis que es una comunidad de aprendizaje de direcciones, docentes, familias, sociedad. Ese es el conjunto y este es el objetivo y va a ser el fundamento y el objeto fundacional de esta fundación. Hay organizaciones tan importantes como el Bachillerato Internacional, que muchos colegios de los que hay aquí son Bachillerato Internacional, que ya en el programa diploma han autorizado el uso de ChatGPT por los alumnos para el desarrollo de monografías, teoría del conocimiento, sus asignaturas. Realmente creo que por eso tenemos que desarrollar tanto ese pensamiento crítico digital, porque es fundamental. O sea, ChatGPT es un modelo probabilístico que lo que hace es adecuar el lenguaje en base a los miles y miles y miles de datos que ha sido entrenado. Y eso realmente implica tener pues también un cierto sesgo, ¿no? Y entonces hay que saber, bueno, pues entender lo que dice o saber preguntárselo, que es fundamental también, ¿no? Es decir, cómo realmente yo le pregunto para que realmente me dé la respuesta más adecuada hacia ello, ¿no? Y saber hacerlo. Entonces, es decir, si ChatGPT es un modelo que dice la verdad o dice la mentira, creo que no sería esa la pregunta, porque realmente lo que él arroja es bueno, pues en lo que ha sido entrenado. Lo que está suponiendo una revolución es la forma de lenguaje natural que nos estamos comunicando con otros modelos, que personas que, como yo, no sabemos programación,
ahora somos capaces de pedirle cosas concretas, de ahí la importancia del prompt, del objetivo, del contexto, del rol y demás. Yo tengo ahí, Mariano, yo tengo una idea muy clara, que es aparte de esa nueva profesión que se está creando, que es el prompt engineer, que llaman, ¿no? El ingeniero de entradas, es que yo tengo muy claro que dentro de no mucho, el nuevo lenguaje de programación de alto nivel, es decir, lo que hoy conocemos como lenguajes como Python, como Java, ¿vale? Lenguajes de programación, será el lenguaje natural. Pasamos del arte de responder al arte de preguntar. Eso es. Llega la era del arte de preguntar. Que no sé cuál es más difícil, José, que no sé cuál es más difícil. Yo te lo digo, preguntar. Eso es. Para mí, preguntar. Porque las respuestas están basadas en buenas preguntas. No hay respuestas sin preguntas. Totalmente. Entonces, el primer paso es preguntar. Y cuando tú preguntas con calidad, te pueden responder con calidad o no. Y ahí está. Al final, si tú dominas tu trabajo y tienes pensamiento crítico, lo que a ti te contesten, ¿vale? Te ayudará a entenderlo, a ampliarlo. Oye, no, matízame. Hay que seguir preguntando. Es un diálogo. Lo que pasa es que el diálogo socrático ya no es con una persona, es con una máquina que tiene muchísima más información que tú. Y cuidado, que lo va a convertir ya en conocimiento. Porque en el momento en que tú reflexiones y haces práctico esa información, lo conviertes en conocimiento. Pero luego hay que convertirlo en sabiduría, que es lo que nunca podrá hacer una inteligencia artificial. Y ahí es donde está el humano, en saber competir. Por lo tanto, hasta ahora, el proceso de aprendizaje en un colegio ha estado en, señores, yo les cuento cosas, díganme que han aprendido, ¿verdad? Ya está, pero ahora de repente llega alguien que te sustituye en la transmisión de información. Y te constituye en algo que tú no vas a poder llegar nunca. Y creo que ahí parte un poco esa idea. Yo escribí un artículo hace año y medio, 2 años aproximadamente, que hablaba de la creatividad artificial, ¿no? Es decir, realmente estamos ante unos modelos que lo que hacen es, bueno, crear música, ¿ya? A través de, bueno, como una pieza completamente nueva que nadie ha escuchado, y es como si la hubiera escrito Mozart o como si la hubiera escrito Beethoven, ¿no? Porque realmente lo que hace es sacar ese patronaje, ¿no? de música de esos grandes artistas y crear su parte nueva, ¿no? Entonces, fantástico. Hay un proyecto muy bueno que los compañeros que están aquí en el chat, si lo quieren ver, se llama el New Rembrandt. Es un proyecto que se hizo en Ámsterdam, que es como una inteligencia artificial pintaría un cuadro como lo haría Rembrandt actualmente, ¿no? Casi 500 años después. Y es que me encanta porque volvemos a ese mensaje positivo. Es que posiblemente esta tecnología o la aplicación de esta tecnología haya venido para salvar la educación. Y creo que el tutor asistente es que forma parte de lo que hemos hablado creo que al principio, ¿no? En ese perfilado del alumno, ¿no? Es decir, te doy justo lo que necesitas porque de la manera más objetiva posible sé que es donde puedo sacarte tu mayor rendimiento, ¿no? Y realmente eso, que un profesor lo puede hacer, porque un profesor tiene la experiencia, la capacidad y la docencia para poder hacerlo, pero eso en un aula muy dispar y con muchos alumnos, porque hay que entender que es el escenario que hoy en día tenemos todos, 25 o 30 alumnos a lo mejor en el aula, es muy complicado. Esa herramienta nos lo pone fácil. Yo sigo y seguimos pendientes de que lo importante es educar en la emoción y en el afecto. Y en ser humano. Pero uno tiene que tener visión panorámica de las cosas. Y esto es un tema importante, muy importante. Yo como titular te diría inteligencia artificial en educación, te diría que sí, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces creo que es un titular interesante donde, bueno, pues ahí metería toda esa parte de reflexión, de pensamiento, de educación en IA, para la IA, acerca de la IA. Es decir, no solo es enseñar la IA como herramienta, ¿no? Y creo que la IA en educación creo que es necesaria. Creo que nos ocupa un lugar que debemos darle y donde nosotros debemos situarnos. Importante porque, bueno, pues ocupa esa parte de actitud cognitiva en nosotros y no debemos hacernos pequeños. No vivamos en el desafío, de verdad. Vivamos en la convivencia con esta tecnología y en la manera de comunicarnos con ella. Creo que es fundamental para poder, bueno, pues seguir caminando juntos y hacer una educación, pues bueno, muy, muy acorde a la sociedad con la que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no?